Buenos días, qué bendición poder verles, poder saludarles, y a los que nos están viendo por la cámara, las redes sociales, también reciban un gran saludo. Y la verdad es que el día de hoy el Señor quiere hablar a nuestra vida, hermanos. El día de hoy a lo mejor va a ser un día de restauración, un día de confesión, un día en el cual podamos nosotros salir diferentes a como hemos entrado el día de hoy. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que harás en la vida de cada uno de nosotros, gracias por la exposición, Señor, de tu palabra, lo que el Espíritu Santo hablará a nuestros corazones también, y gracias, Padre Santo, porque has sido bueno con nosotros. Ahora, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija y que, Padre Santo, estemos atentos a la voz y que podamos, Padre Santo, también hacer cambios significativos en nuestra vida. Por Jesucristo oramos. Amén. En nuestro español tenemos frases, tenemos dichos, que a lo mejor cuando estamos con el grupo de sordos, ¿verdad? El ministerio de sordos, no nos entienden en totalidad, ¿verdad? Hoy estaba preguntando cómo se dirá en inglés esta frase, ¿verdad? Y la frase es: me salí con la mía. O le decimos a otra gente: te saliste con la tuya, ¿no es cierto? Y son cosas en las cuales nosotros utilizamos y nosotros entendemos cuando decimos me salí con la mía, ¿no es cierto? Cuando el niño berrinchudo que no querías comprarle ese juguete, se lo tuviste que comprar, el niño dice me salí con la mía, ¿verdad? ¿Sabes que es una expresión acusadora hacia alguien que obtiene un beneficio mediante astucias ventajosas? Dice el diccionario, ¿verdad? No es una buena manera de ganar las cosas, ya que tarde o temprano la verdad se descubre y lo obtenido se vuelve dudoso, perdiéndose muchas veces al final. Pero el problema de esto es que se pierde la credibilidad de una persona, la cual es muy difícil, pero muy difícil recuperarla. Así que lo que quiero decir con esta expresión de salirse con la tuya es algo más bien negativo para quien lo practica. Algunos ejemplos, hermanos: cuando el estudiante que inventa pretextos para no reprobar la clase ante un maestro que se la cree toda, ¿verdad? ¿Cuántas veces matamos a la abuelita, hermanos? Porque no pudimos llegar, ¿verdad? Hasta que el maestro dice, pues ¿cuántas abuelas tienes, verdad? ¿Cuántos abuelitos, verdad? Por ejemplo, también el trabajador que inventó un choque y por eso llegó tarde a su trabajo, pero en realidad se había levantado muy tarde. ¿Sí? Me salí con la mía, ¿verdad? Mi jefe me la creyó, decimos. El esposo o la esposa que llega tarde a casa sobre pretexto que había mucho trabajo en la empresa y lo que estaba haciendo era algo inapropiado. Me salí con la mía. No hubo pleito en casa, todo está bien. O el hijo que sale de casa sin permiso y que llega a casa pidiendo perdón para que no pase nada, ¿verdad? ¿Sí? Salió sin, ¿cómo dice el dicho? Más vale pedir perdón que pedir. Bien que se lo saben, ¿verdad? Más vale pedir perdón que permiso, ¿verdad? ¿Sabe que hay un ejemplo claro en la Biblia de una persona que pensó que se había salido con la suya? Porque había pasado un año y nada había ocurrido. Y esta persona ha de haber pensado, me salí con la mía. Y estamos hablando de un ejemplo claro que es el rey David, cuando se mete con Betsabé y manda a Urías para que duerma con ella, pero él, siendo fiel al rey, se queda a dormir fuera de la casa de palacio y David decide matarlo para salirse con la suya. ¿Sí? Sin duda, este último ejemplo, hermanos, es claro, porque después de la muerte de Urías, esposo de Betsabé, el rey la manda a llamar para que viva con él, y pasa el tiempo, y David dice, me salí con la mía, ¿verdad? Hermanos, estamos en la serie de parábolas,
Y usted me dirá, y si estamos en la serie de parábolas, ¿qué estamos hablando de la historia de David? Es que la serie no se llama Las Parábolas de Jesús, sino la serie se llama Las Parábolas. Entonces, si la serie se llama Las Parábolas, ponemos más énfasis en las parábolas de Jesús, pero hay muchas otras parábolas en la Biblia y máxime en el Antiguo Testamento. Entonces estos 2 meses vamos a irnos al Antiguo Testamento para poder analizar algunas parábolas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Déjeme decirle que la palabra parábola en el Antiguo Testamento se puede traducir como una historia, como un enigma, se puede traducir también como una analogía. Entonces la palabra parábola es un poquito más abierta, ¿verdad? Que solamente una historia ficticia con una verdad espiritual, que es lo que nosotros sabemos más acerca de las parábolas. Y la parábola más conocida del Antiguo Testamento, hermanos, es la parábola cuando Natán va a confrontar a David. Y esa parábola se le llama como la parábola de la oveja, de la ovejita o de la cabrita, ¿verdad? Como quieran llamarle. ¿Qué tal si va conmigo al segundo libro de Samuel? El segundo libro de Samuel. ¿Se da cuenta, hermana, que no dije segunda de Samuel, ¿verdad? El segundo libro de Samuel. Capítulo 12, del 1 al 6, encontramos lo que es la parábola, ¿verdad? Y voy a tratar de predicar esta parábola como hemos venido predicando las parábolas. El contexto de la parábola en sí, y también las reacciones hacia la misma parábola, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el contexto de la parábola. Y yo le puse en el contexto de la parábola los pecados de David. Si bien es cierto, la parábola se encuentra en el capítulo 12, pero en el capítulo 11 tenemos todo el contexto de por qué se dio esta parábola, por qué Natán entonces tiene que explicar la parábola. Es que usted sabe bien, y se lo voy a narrar, hermanos, que en el año en que los reyes salían a la guerra, David tomó una decisión. ¿Y cuál fue la decisión que tomó? Quedarse en el palacio. Mientras todos los reyes salían a pasear, salían a pelear, mejor dicho, él se quedó paseando, ¿verdad? Él se quedó ahí viendo. Y bueno, en eso que salió un día, ¿verdad? Y como el rey tenía que estar en la guerra y él decide quedarse paseando ahí por el terrado, ¿verdad? Me imagino de su palacio, vio una mujer bañándose. Y usted dirá, qué impropia esta mujer, ¿verdad? ¿Cómo se estaba bañando desnuda? Bueno, ella estaba haciendo lo que tenía que hacer. Algunos dicen que a lo mejor estaba en un rito de purificación, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que David entonces la vio, y ahí está el primer pecado de David, la codició. Y como David era el rey y él podía tener cuanta mujer él quería, se le hizo muy fácil entonces meterse con Betsabé, pero Betsabé estaba casada. Urías, ¿dónde se encontraba Urías, el esposo de Betsabé? Urías era uno de los valientes de David. Urías estaba en la guerra, donde debería de estar David. Él no estaba ahí, él estaba con su esposa, ¿verdad? Durmiendo, mientras Urías estaba en la guerra. Ahí estaba Urías. Bueno, fue dado aviso a David, ¿sabes qué? Hubo consecuencias de ese acostón que hubo, ¿verdad? Hubo consecuencias de lo que hicimos. Entonces empieza a idear un plan David. Y el plan era sencillo. Tráiganme a Urías, le voy a decir que se ganó un premio, ¿verdad? Y el premio es que se vaya a su casa, duerma con su esposa, y así pues unos mesecitos no puede haber diferencia, ¿verdad? En el embarazo. Entonces la idea es que duerma con ella. Bueno, Urías era tan fiel a su rey que él dijo, ¿cómo es posible que el pueblo estando en guerra, yo goce del privilegio de irme a meter con mi mujer? Entonces se quedó afuera durmiendo, guardando al rey. Ahí se quedó afuera. Plan fallido, ¿verdad? Número 1. Bueno, vamos a reinventar el plan. El plan entonces es, lo voy a invitar a cenar aquí a la casa, vamos a comer, lo voy a emborrachar de tal manera que se vaya a la casa y se meta con su mujer, ¿verdad?
pues le dio comida, imagínense, comiendo en la mesa del rey, ¿verdad? Tomando el vino del rey. Pues sí lo emborrachó un poquito, pero hubo un problema. ¿Cuál era el problema? Que se quedó otra vez dormido ahí afuera. Entonces, el plan B no sirvió. Hay un plan C. Bueno, como este no quiere irse a dormir a su casa, tengo que deshacerme de él. Pónganlo al frente de la batalla y cuando venga el enemigo, déjenlo ahí solo para que lo maten, ¿verdad? Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, plan C funcionó. Dicen los estudiosos que pasó un año, porque muerto Urías, lo que hizo fue llamar a Betsabé para que estuviera con él. Un rito de 7 días. Un rito en el cual Betsabé tenía que guardar un luto, lo guardó. Cuando terminó de guardarlo para que la gente no diga nada, ¿verdad? La mandó traer y ahí quedó. Me salí con la mía, dijo David. Pasaba el tiempo y no pasaba nada. Entonces usted sabe, ¿verdad? Que cuando uno hizo algo y va pasando el tiempo y no pasa nada, uno se va olvidando de las cosas, ¿no es cierto? Y de repente sucede lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vaya conmigo, por favor. Y aquí vamos a entrar, hermanos. Ese pecado de David, primero el pecado de la codicia, del adulterio y del homicidio. 3 pecados ahí envueltos con David, ¿verdad? Pero quiero que vaya, por favor, antes de ir al 12, al 11:27. Y quiero que leamos la última parte de este verso. Dice, mas esto que David hizo, 11:27 del segundo libro de Samuel, dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. O sea, a la gente se le puede olvidar. A la gente, a David puede decir, yo voy a idear un plan, voy a hacer esto, otro, pero hay alguien que no se le olvida. Hay alguien que vio todo y ese es nuestro Dios. Por eso un canto para niños que a mí me enseñaron era, cuidado mis ojitos lo que ven. Cuidado mi boquita al hablar. Cuidado mis manitas al tocar. Y decía la razón, porque Dios conmigo está y Él todo mirará. Cuidado mis ojitos al mirar. ¿Cuántos no hemos enseñado ese canto, hermanos, a los niños? Bueno, yo fui maestro de escuela dominical a los 14 años, 15 años y yo ya se los enseñaba a los niños, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces lo enseñamos, hermanos? Y es algo que no llevamos a la práctica, sino solamente queda como un hermoso canto. Dice la Escritura que Dios sí se dio cuenta, hermanos. Que Dios sí se dio cuenta. David pensó que se había salido con la suya, pero nunca se imaginó que sus acciones fueran vistas por Dios mismo. En el comentario Mundo Hispano, hermanos, nos dice lo siguiente, escuche. Esta es una nota de carácter triste, irónico y grave. Triste porque se refería al escogido de Dios. Irónico porque todo lo que David hizo para esconder su pecado no valía la pena. Y grave porque los hechos de David habían ofendido a Dios. Me gustó cuando leí esto porque engloba la historia que estamos viendo. Entonces, dice el versículo 1 de capítulo 12, Jehová envió a Natán a David. Me gusta cómo traduce NTV esto que acabamos de leer. Escuche bien. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. La siguiente parábola, pues, hermanos. ¿Ok? La siguiente historia. En realidad, Natán va a utilizar una parábola, un estudio de caso muy común que le traían al rey para que el rey pudiera juzgar.
algo que se nos puede pasar aquí, hermanos, es que Natán está entrando a la presencia del rey sin haber sido llamado. Natán está entrando a la presencia del hombre más poderoso en ese tiempo, que bien si lo que le estaba diciendo no le gustaba, podría pedirle a sus soldados que vinieran y lo mataran. Un hombre de valor. Pararse enfrente al rey y contar la historia que vamos a ver, se necesita mucho valor. Veamos la parábola. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, el que él había comprado y criado. Y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Entonces la parábola nos habla de dos personajes. Hay dos personajes en esta historia. El hombre rico, que en su riqueza él poseía muchas ovejas y mucho ganado, es lo que dice la Biblia. Y el otro personaje es el hombre pobre que no tenía nada, solamente tenía una pequeña ovejita. Dice que este hombre pobre la había comprado con mucho esfuerzo. Él la crió y creció juntos a sus dos hijos. Si Natán estuviera vivo ahorita y estuviera contando la historia, hubiera dicho, un hombre pobre tenía una ovejija. Sí, porque ahora utilizamos el perrijo, ¿verdad? El perrijo es aquel perrito que duerme con usted, que come con usted, que lo tiene ahí con usted, ¿verdad? Lo perfuma, lo lleva al veterinario, le compra la mejor comida, ¿verdad? Y si puede comer de su plato, come de su plato. Ese es el perrijo, ¿verdad? Hoy en día. No, él tenía un oveja, un ovehijo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Vea lo que dice ahí. Él creció con sus hijos, comía, dormía, hacía todo con esta ovejita. Recuerda que está contando una historia. Recuerda que está contando una parábola. Recuerda que hay un hombre rico que podría haber sido el rey. Hay un hombre pobre que pudo haber sido Urías. Y hay una corderita que pudo haber sido Betsabé. ¿Ok? Está contando la historia. Y dice que la ovejita comía en el mismo plato, tomaba agua en el mismo vaso que él, la cuidaba mucho como una hija y hasta dormía con ella. Eso es el principio de la historia, de la parábola. Pero hay una catarsis, hermanos. Hay algo que está ocurriendo, que va a ocurrir en la historia, que le va a dar un giro total. ¿Por qué? Porque dice que viene alguien de camino, un visitante viene al hombre rico. Y el hombre rico, como toda persona que cuando llega la visita a la casa, ¿qué dice? ¿Qué le voy a dar de comer? ¿No es cierto, hermanas? Que siempre están pensando en eso, ¿verdad? Y ahora, ¿irá a alcanzar? ¿Sí? ¿Será que vaya a alcanzar? ¿Qué tenemos? Decimos nosotros, ¿verdad? Échele más agua a los frijoles, ¿no es cierto? Si no se llenan, lo empanzamos con el agüita, ¿verdad? Pero algo va a servir, échele más agua a los frijoles, ¿no? Pues este hombre rico tenía tanto ganado, tantas ovejas que no sabía qué hacer. Y se acordó que su vecino tenía una ovejita. Y fue, la agarró, la cocinó y se la dio al visitante. Pareciera ser que ahí termina la parábola, ¿verdad? Algunos han querido ponerle nombres al visitante. Algunos han querido llamarles de otra manera. Por ejemplo, dice que cuando David caminaba por la terraza, llegó el caminante de la codicia, ¿verdad?
y por eso pecó con Betsabé. Bueno, eso es estirar un poquito el texto, hermanos. Lo que sí vemos es que pasó algo, hubo un robo ahí. Hubo un robo, ¿por qué? Porque el hombre no fue y le compró la ovejita. ¿Se puede imaginar que el hombre rico vaya y le diga al hombre pobre, te compro tu ovejita? ¿Cuál sería la respuesta? No, yo no te la vendo, no, si es mi ovejija. No puedo, no. Imagínate los hijos. ¿Se puede imaginar el sufrimiento de los hijos cuando ya no vieron la ovejita? ¿Sí? Yo creo que veía fotos y empezaba a llorar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son las reacciones de la parábola, hermanos? Vea conmigo, por favor, el versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. La reacción de David, hermanos, es que David nunca pensó que estaban hablando de él. David, como rey que llevaban casos al rey, él tenía que juzgar los casos. Y llega Natán, le cuenta la parábola, la historia, y él tiene que entonces dar un juicio. Pero dice que se enfureció en gran manera. ¿Por qué se enfureció? Porque vio la injusticia del hombre rico al hombre pobre, porque vio esa injusticia, porque dijo, ¿cómo es posible que ese hombre teniendo tanto ganado, teniendo tantas ovejas, le haya quitado la única al pobre? Recuerden que el rey protegía al pobre, se supone, ¿verdad? Por eso se enfureció de tal manera y dio un veredicto. El veredicto fue, este hombre tiene que morir. Y si hay que sellar con el anillo del rey, yo lo sello. Este hombre lo que merece es la muerte por lo que hizo. Versículo 6, hermanos. Dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo, ¿qué dice? Misericordia. Ahí está el meollo del asunto. El rey está viendo que la persona que estaba, el hombre rico no fue una persona misericordiosa. La persona debe de pagar 4 ovejas. ¿Por qué 4 ovejas, hermanos? Porque es lo que dictaba la ley. En Éxodo capítulo 21, ahí está. Si alguno le matase una ovejita, tiene que pagar 4 más el que lo hizo. Yo no sé si ustedes recuerdan a Zaqueo, ¿verdad? Que cuando la salvación llegó a Zaqueo, ¿qué dijo Zaqueo? Si yo he defraudado a la gente, 4 veces lo pagaré, como dicta la ley. Entonces el rey David dictó, se enfureció en primer lugar. Número 2, él dijo que ese hombre era digno de muerte. Y número 3, él tiene que pagar. Antes de matarlo, tiene que pagar, ¿verdad? Tiene que pagar. Esto fue por ser una persona sin misericordia, sin compasión. 4 veces. Cuando tú estudias la historia de David y de sus hijos, te vas a dar cuenta cómo David pagó 4 veces y hasta más con la vida de sus hijos. Mira, hermanos, esa es la reacción de David. Vea lo que sucede. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste esa espada y tomaste por sí a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste
Me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. ¿Se salió con la suya, hermanos? ¿Se salió con la suya? No. Todo era cuestión de ¿qué? De tiempo. Todo era cuestión de tiempo. Dice un dicho, el que la hace, la paga. Ahora, uno diría, ¿qué pasa aquí? ¿Se puede imaginar usted a Natán diciéndole a David, tú eres ese hombre? Tú eres ese hombre. Tú eres el hombre rico que no tuviste misericordia de tu hermano. Tú eres el hombre que robaste a su mujer. Porque pareciera ser que el texto, hermanos, la palabra es robar, robaste. Tu problema, David, es que menospreciaste mi palabra. Yo te di todo lo que tú tienes. Te hubiera añadido todavía mucho más. Pero tú tomaste una decisión. Y la decisión es meterte con Betsabé. Tú eres ese hombre. Los reclamos fueron dos: tener en poco la palabra del Señor despreciándola, y que hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque mató a Urías y le robó a su esposa. El castigo: en tu familia no se apartará la espada. Tus mujeres daré a otros hombres. Mire, la familia de David, ¿cómo sufrió en esto? Hermanos contra hermanos. Uno mata al otro, ¿verdad? Y su hijo Absalón, el galancito, el guapito, hermanos, con su pelito largo, ¿verdad? Guapo el muchacho, ¿sí? Se autoproclamó rey y aparte sacó a todas las mujeres concubinas de David. Y ahí donde se paseaba David, ahí se acostó con todas a la vista de todo el pueblo. ¿Se puede imaginar? Qué tremendo, ¿no, hermanos? Si aquí termináramos, hermano, pues diríamos, está muy fuerte este sermón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hiciste en secreto, esto se hará a la vista de todos, le dijo Dios a David. ¿Cuántas veces pensamos, hermanos, que porque no hay nadie, nadie me ve? ¿Cuántas veces pensamos que porque estoy solo en cuarto y nadie me ve, no pasa nada? Sí, pero el que te está viendo es tu Dios. A Él no se le pasa nada. No se le pasa nada, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por lo que viene enseguida. Escuche bien. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Yo creo, hermanos, que ese reconocimiento de David, pequé contra Dios, pequé contra Jehová. Hermanos, David era un hombre igual que tú y que yo. David era un hombre con pasiones. David era un hombre también que a lo mejor se le iban los ojos. Algunos dicen que David era hasta mujeriego, imagínense. Yo no sé. Lo único que yo entiendo es que David es un ser humano como tú y como yo, que puede tener errores. Que a lo mejor cuando ella vio a Betsabé bañándose, él tuvo que haberse tapado los ojos y decir, ya no miro más y me meto a mi cuarto, me voy a mi casa, voy y hago algo. Como muchas veces nosotros podemos mirar algo, hermanos, que no deberíamos de mirar, pero está usted cambiándole a la tele y de repente, Dios mío querido, ¿qué hay que hacer? Seguir cambiándole, ¿no es cierto? O apagar eso.
Muchas veces vamos a mirar cosas que no deberíamos de mirar. El problema, hermanos, tiene que ver con la segunda mirada también. Si tú tienes la voluntad, si tú tienes el dominio propio de decir, no voy a mirar esto. David la vio que era hermosa, porque estos son todos los datos que nos da la Biblia, ¿verdad? Y la investigó quién es. ¿Dónde anda el marido? En la guerra, pues tráiganmela. ¿Sí? Pero David llega a un punto y dice lo siguiente: pequé contra Jehová. Vea el verso 14, mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente ¿qué? Morirá. O sea, ¿cuánto pasó, hermanos? Si el hijo ya nació. Algunos piensan que a lo mejor anda gateando, otros piensan que a lo mejor anda corriendo ya el niño. Lo único es que sí hubo consecuencia. En pocas palabras, hermanos, no se salió con la suya. Dice que David 7 días estuvo postrado en boca abajo, sin comer, sin hacer nada, boca abajo, hermanos, orando, ayunando, pidiéndole a Dios que lo perdonara. No, Dios ya lo había perdonado, porque le dijo, no vas a morir. Dios ha remitido tu pecado, Dios te ha perdonado, pero él quería que por medio de la oración, que por medio del ayuno, que por medio de estar postrado, Dios cambiara de opinión en cuanto a quién, en cuanto a su hijo. Muchas veces así tratamos de solucionar. Cuando somos nosotros que nos descubrieron, entonces sí, ¿verdad? Soy el hombre más espiritual. Oro, ayuno, me tiro, ¿verdad? David pensaba que podía hacer cambiar el pensamiento de Dios. Cuando el niño muere, los mensajeros no quieren ir a la presencia de David. ¿Por qué? Imagínense, si así estaba 7 días cuando el niño todavía vivía, ahora imagínense ahorita que les voy a decir que el niño murió. Nos va a matar a todos, ¿verdad? Pero preguntó a sus mensajeros porque los vio hablando entre ellos, ¿qué pasó con el niño? ¿Murió? Sí, murió. Se levantó, se asió, comió. Y todos los mensajeros se quedaron sorprendidos. Bueno, si cuando el niño vivía estaba tirado ahí postrado, hoy que murió debería de estar en luto, ¿verdad? No. Y la respuesta de David fue, ok, Dios ya me lo había dicho, el niño no puede venir donde yo estoy, mas yo voy al lugar donde el niño se encuentra. ¿Qué aprendemos de esta parábola, de esta historia, hermanos? ¿Qué podemos aprender? Número 1. No es cierto que me salgo con la mía. Muchas veces, si la hacemos, la tenemos que pagar. Las consecuencias vienen y hay que afrontarla. Para David fue la muerte de su hijo, la espada que entra en su familia y sus mujeres teniendo relaciones con otros. Muchas veces pensamos que venir a Jesús, todos nuestros pecados son perdonados, y eso es cierto, pero las consecuencias siguen ahí, hermanos. Las consecuencias siguen ahí. Y tenemos que luchar con las consecuencias. Tenemos que luchar. Número 2. La parábola en sí nos enseña que se puede confrontar el pecado, llevando a la persona a la confesión, sin olvidar las consecuencias, hermanos. Esta parábola nos enseña que es necesario confrontar a la persona que está en pecado continuo. La Escritura nos dice que así debe de ser, hermanos. ¿A quién le gusta ser confrontado con su pecado, hermanos?
¿Verdad que no nos gusta ser confrontados con el pecado? Por lo general pensamos, ¿sabes qué? Esto es mío, esto es personal, no te metas. No te importa lo que en mi vida esté pasando y si sigues me voy de la iglesia. Eso es algo que sucede, ¿verdad? Pero en la Biblia, hermanos, encontramos una guía. Gálatas 6 del 1 al 2. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ¿qué dice la Escritura? Vosotros que sois, ¿qué dice? Espirituales. Es que ahí hay un punto. Que el que restaura, que el que ayuda, debe ser una persona que espiritual. El fruto del Espíritu debe estar en la persona, debe ser guiado por el Espíritu Santo. Vosotros que sois espirituales, restauradle, dice la Escritura. La palabra restaurad, hermanos, tiene que ver con las redes. Cuando se echaban las redes para pescar, por lo general se podían hacer algunos hoyos en las redes y entonces cuando echaban la red se salían los peces. Entonces, ¿qué hacían los pescadores? Las remendaban. La palabra restaurar significa remendar, para que esa red, cuando la vuelvas a echar al mar, pueda funcionar. Es la misma palabra, hermanos, cuando nos quebramos un brazo y nos tienen que poner, ¿qué? Un yeso. ¿Cuál es la idea del yeso, hermanos? Restaurarla, que la mano vuelva, el brazo vuelva a su utilidad. Esa es la palabra. Vosotros que sois espirituales, dice. Entonces, para que usted pueda restaurar, usted tiene que tener una característica: ser un hombre, ser una mujer espiritual. Si no, no puede, hermano. Hermana, no puedes. No te metas a eso si el Espíritu no está guiando tu vida. Y luego dice Gálatas, considerándote a ti mismo, porque cuando hay que dar somos buenos, ¿verdad? Pero cuando hay que recibir, ahí ya no nos gusta. Considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado y ¿qué? Y puedas caer. El amor, la misericordia, hermanos, deben de estar ahí. Ahorita que vamos a celebrar la Santa Cena, hermanos, la frase, tú eres ese hombre, es la misma sentencia universal para cada ser humano. Todos hemos pecado. Jesús da la solución, mas el regalo es vida eterna en Cristo Jesús. Todos merecemos la muerte, pero el regalo es vida eterna en Cristo Jesús. David escondió su pecado 1 año más o menos, que no confesó. ¿Y sabe cómo se sentía David? Por eso escribió el Salmo 32, versículo 3 y 4. Mientras no confesé mi pecado, escribe David, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Todos los días sentía lo mismo. Todos los días. 1 año. 1 año así. Hermanos, si hemos pecado, confesemos nuestros pecados. Es la mejor solución. Debido a la misericordia de nuestro Dios, que es perdonador y que nunca más se acordará de nuestros pecados. El Señor perdonó el pecado de David y lo escribe también en el mismo Salmo 32 diciendo, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad y me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Hermanos, si algo quiero dejar de este sermón es eso, que Dios es un Dios perdonador, que Dios está con los brazos abiertos esperándote, que Dios te dice, hijo, entiendo lo que pasaste, entiendo que pecaste, entiendo que confesaste, aquí estoy yo para perdonarte. Mientras callé,
Reina Valera dice, se envejecieron mis huesos. Pero cuando confesé mi pecado y no oculté mi maldad, sino que decidí reconocer que había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, me perdonaste. Estoy leyendo en NTV. Déjeme dejarle nomás el mensaje central de esta parábola, hermanos. El mensaje central de esta parábola es: seamos transparentes ante los ojos de Dios. Seamos transparentes ante los ojos de Dios. Dios nos ve, Dios está con nosotros. No podemos ocultar nada delante de Él. A las personas sí, pero delante de Dios no podemos ocultar nada. Recuerda, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido el día de hoy. Y gracias, Señor, porque tú siempre estás con los brazos abiertos esperándonos, Señor, listo para perdonarnos. Tu palabra dice: si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tu palabra dice también, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias por ello, Señor. Pero también a nosotros, danos el compromiso, Señor, de evitar el pecado, Señor, para no ser confrontados. También ayúdanos, Padre Santo, que si hemos pecado, la mejor solución es confesarlo delante de ti. Bendiga a la congregación. Bendiga, Señor, a cada persona que necesita de ti en este momento. Y si alguien te está confesando un pecado, Señor, Jesucristo, que es fiel Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En Jesucristo oramos. Amén.